exministro del Interior de Perú. Doctor Pérez, ¿me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas Gracias. tardes. Discúlpeme que tuvimos aquí un inconveniente técnico. Nos contaba usted, el hombre que le dio la nacionalidad peruana al nuevo Papa León XIV. Lo conoce en 2015 siendo usted teólogo. ¿Cómo es esa historia? A ver, soy teólogo, he trabajado toda mi vida para la iglesia, pero entre otras cosas me dediqué a la pastoral carcelaria y estoy en ideología. Y al final terminé como ministro del Interior, por año y medio, director de cárceles. Pero conocía y conozco, digamos, a mucha gente del Diego y del episcopado. Y cuando lo nombran a Monseñor Prevos, él como es estadounidense, para asumir una diócesis se tiene que nacionalizar. Ese es el concordato. Entonces ahí comenzó sus trámites y llegó hasta mi despacho y ahí había algunos temas ahí que demoraron y al final firmamos porque eran más de uno de los obispos que esperaban, así que lo llamé y le dije: Monseñor Prevos ya es peruano, así que lo felicito, adelante, y puede ir a Chiclayo a su nueva diócesis, ¿no? Mire, doctor Pérez, ¿cómo es, quién es el nuevo Papa? ¿Quién es León XIV? ¿Cómo recuerda usted al cardenal Robert Prevost? Mira, yo lo he visto en varias oportunidades. Es más, yo nací en Chiclayo, por eso que él cuando asume la diócesis de Chiclayo yo le comento que es mi diócesis, por más que vivo aquí en Lima hace 55 años. Entonces conversamos muchas veces y lo que yo he escuchado de él y lo que puedo dar fe de él es una persona muy dialogante, escucha más que habla, una persona, digamos, muy sencilla, y se ha pasado de misionero casi 40 años en el Perú y sobre todo en zona rural, porque él después asume la diócesis de Chiclayo, que es una ciudad, pero él básicamente pasó en Chulucanas, en el campo. Entonces su inserción en América Latina es bien profunda, ¿no es cierto? Entonces, y también su visión pastoral, yo creo que va, pero así de la mano con el Papa Francisco, y no es gratuito que el Papa Francisco lo haya nombrado en el 2015 obispo y luego cardenal, y todos los cardenales del mundo hayan visto en él el mismo espíritu del Papa Francisco, ¿no? Doctor Pérez, ¿él le contó alguna vez la historia de por qué y de cómo llega a Perú? Casi 40 años siendo pastor de iglesia en las zonas más apartadas de su país. Lo que pasa es que en el Perú, igual que en muchas zonas de América Latina, han habido históricamente las congregaciones religiosas con decenas de misioneros que llegaban a diferentes partes, ¿no es cierto? Entonces esa zona del norte y la parte del campo era mucho una sección de los agustinos, y él es agustino. Es OAR, sus iniciales son OAR, ¿no? Orden Agustino, o OAR. Y entonces él llega a esa zona porque era de su comunidad, de su congregación, que eran misioneros en esa zona, y por eso que llega ahí. De ahí sale, regresa otra vez a Estados Unidos, asume un cargo, pero en esa época, y no sé si, supongo que tendrá coincidencia, estaba el nuncio Green, Patrick Green, estadounidense, y supongo que por eso toma conocimiento de que había un misionero estadounidense que conocía en esa zona y había que nombrar un obispo, y lo llaman a él, ¿no? Claro. Claro, señora Pérez, usted que Sí. lo conoce, que ha conversado con él, que se ha visto con él en varias oportunidades, que ha seguido de Así es. cerca su misión agustiniana, ¿cuál cree que sea el rumbo que va a adoptar el Papa León XIV hoy para la Iglesia Católica? ¿Y cuál va a ser esa influencia en América Latina, además? Así es. Mira, el hecho que asuma León XIV, esa es la continuidad de León XIII. Recuérdense de que León XIII, lo que más se le conoce es el documento de Rerum Novarum, que en momentos convulsos de la Europa de esa época, un gran cambio, un giro en la historia y en la iglesia también, y él asume. Y yo creo que en primer lugar, al asumir ese nombre, se está dando cuenta de los cambios vertiginosos que hay en el mundo, por un lado. Segundo lugar, la experiencia de vida de él. Él es de Illinois, de Chicago, estudia en Chicago, entra a una congregación en Estados Unidos, que son los agustinos, que son muy fuertes en Chicago. Yo voy casi todos los años para allá, y viene como misionero al Perú, pero también en un momento dado va a Roma a estudiar Derecho Canónico. Entonces ahí hay la conjunción, si se quiere, de tres mundos. O sea, su natal Estados Unidos, su mundo, y por eso que conoce muy bien los predios
vaticanos, estudia Derecho Canónico allá y por eso que habla perfectamente el italiano, pero a su vez su misión, por más que tiene una estructura mental jurídica por el doctorado que tiene en Derecho Canónico, fundamentalmente es un pastor, o sea, igual que Francisco, es una persona muy sencilla, digamos, no voy a decir tímida porque, ¿me entiendes? Pero diera la impresión, porque escucha mucho, ¿me entiendes? Primero te escucha antes de hablar, comenta, es una persona, al menos en mi experiencia, muy risueña, cuando habla y cuando ya entra en confianza, por supuesto, y creo que es, no sé, yo creo que ahí el espíritu inspiró a todos los cardenales, porque claro, lo han elegido ellos y lo ven efectivamente en ese, creo que en ese mismo espíritu de Francisco, ¿no? Claro. Doctor Pérez, el nuevo Papa, el Papa León XIV, el cardenal Prevost, hasta hace algunos minutos, pronunció sus primeras palabras, ya las vamos a escuchar desde el Vaticano con César Moreno, nuestro enviado especial, en perfecto italiano, y solo se salió de ese libreto para pronunciar unas palabras en castellano, en español, para Así saludar es. a su diócesis de Chiclayo. ¿Qué sintió usted? ¿Qué significa para los peruanos que el nuevo Papa tenga tan profundo en su corazón el trabajo y la gente peruana y de Chiclayo? Mira, bueno, yo nací en Chiclayo, por eso que para mí doblemente fue muy satisfactorio escucharlo, y es el espíritu de un misionero, ¿me entiendes? Que en primer lugar va a sus raíces misioneras en el Perú, en su primera diócesis, que fue Chiclayo, y donde él recuerda su labor. O sea, y yo creo que digamos, las palabras, lo que en el fondo están comunicando son mensajes profundos y definitivamente, por ejemplo, no dijo una sola palabra en inglés. Es cierto, es cierto. ¿Entiendes? Y sí No es en que está negando sus español. orígenes. Así es, a eso voy. El italiano tiene que hablarlo y por eso que lo habla muy bien. Recuerda sus orígenes misioneros. O sea, eso para nosotros, el origen peruano. Yo tengo, bueno, voy a buscar mi firma ahí en la nacionalización del señor Preo. Voy a recuperar ese documento que pasara a ser histórico, ¿entiendes? Porque tiene un DNI peruano, o sea, él es peruano nacionalizado, ¿no? Claro, claro, 1 de la tarde, 36 minutos. Usted hablaba de esa misionalidad, de ese misionero del Papa León XIV, muy parecido al Papa Francisco, que visitó más de 60 naciones durante todos los años de pontificado. ¿Van ustedes los peruanos a pedir de alguna manera que uno de los países que visite el nuevo Papa sea el de ustedes? Nunca el Papa Francisco fue a Argentina. Los argentinos siempre se quedaron como con esa sensación, ese sentimiento. ¿Usted cree que desde el gobierno peruano, desde la iglesia peruana, van a hacer todos los esfuerzos para que este Papa peruano, también de corazón y de nacionalidad, vaya a su país? De todas maneras, ¿no? Ahora, mira la línea y la conexión con el Papa Francisco, que no solamente lo nombra obispo, lo nombra el presidente del dicasterio para todos los obispos del mundo. O sea, domina todo en general, una visión eclesial muy amplia a través de ese cargo, y lógicamente conoce la Iglesia del Perú perfectamente, ¿no? En todas sus dimensiones. Entonces, lo primero que se va a hacer acá a nivel oficial y a nivel eclesial, a nivel de gobierno y a nivel de la conferencia episcopal, aparte del saludo, es lógicamente la invitación como corresponde, y irá a su diócesis de Chiclayo y quizás a sus orígenes misioneros en Chulucana, ¿no? Que es una zona más bien rural del Perú. Pero de todas maneras, y esperemos que venga, pero en general, a ver, para mí la impresión que me da el hecho que habla en castellano y todo lo demás, es que es un obispo latinoamericano. O sea, sabe y conoce perfectamente la mentalidad nuestra, la religiosidad nuestra, y creo que eso va a ser fundamental, igual que en Francisco, entender también las periferias existenciales, la diversidad de catolicismo, que no es una persona, digamos, como dicen en italiano, romanacho, de la curia vaticana, pero bien romana, ¿ok? Sino que es una persona que viene de fuera y que conoce perfectamente los diferentes mundos en este mundo global que tenemos ahora. Sí, doctor Pérez Guadalupe. Para finalizar, quiero preguntarle por Chiclayo, porque hemos comenzado a hablar mucho de esa región del Perú, donde estuvo 40 años como misionero el cardenal Agustino
Robert Prevost, que ahora es el Papa León XIV. ¿Cómo es Chiclayo? ¿Qué tan cerca queda de Lima? ¿A qué se dedica su gente? Usted que nació allá. Mira, es una ciudad que de por sí, entre otras cosas, dice la ciudad de la amistad y de la alegría. Entonces es una ciudad con sol casi todo el año, es una ciudad costera y con una gastronomía espectacular. O sea que desde ya los invito cuando quieran pasar, y como muchas regiones del Perú donde hay una buena gastronomía, la comida chiclayana es muy particular. Eso me dicen, que es la mejor de Así Perú. Bueno, no voy a decir eso, pero... Y entendiendo que, en mi opinión, la cocina peruana es de las mejores del mundo, entonces entenderán los oyentes de lo que estamos hablando. Así es, muchas gracias. Y digamos, Chiclayo ahora mismo, él inclusive comenzó a construir un templo eucarístico ahí en Chiclayo. Todavía no está terminado, pero él lo comenzó. Entonces era una persona muy querida y en un contexto muy especial, y hay que decir cosas también eclesiales. Es decir, la diócesis de Chiclayo estuvo por décadas en manos del Opus Dei. Entonces él fue el primer obispo que no era del Opus Dei que asumía esa diócesis. Entonces no habría sido muy fácil para él, ¿entiendes?, cambiar un poco, porque todo el clero estaba en esa línea, formado bajo esos mismos parámetros, pero él, esa experiencia misma de diálogo, de entrar como pastor, ¿ok? No como abogado, jurista o burócrata, sino como pastor, supo sobrellevar justamente las diferentes, que es la riqueza de nuestra Iglesia Católica, la unidad en la diversidad, y salió adelante. Tanto, ya digo, que el Papa Francisco lo llama para Roma y lo nombra, lo crea cardenal, y ahora los herederos de Francisco en cuanto a nombramiento cardenalicio, los hijos de Francisco, por llamarlo de una manera, lo han elegido a él, ¿no? 1:41, pues estaremos muy pronto en Chiclayo, doctor Pérez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y también creo que todos los latinoamericanos tenemos que compartir esta alegría de un papa que proviene de aquí, de corazón, de nacionalidad y de misión, desde la región con más católicos del mundo. Es cierto, y ese dato no es menor en medio de lo que ha significado esta elección en el cónclave a través de los 133 cardenales. Doctor Pérez Guadalupe, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Cae la noche en el Vaticano.